Hablas de la verdad, pero no vemos intentos o esfuerzos para alcanzarla, como los hemos visto en la vida de personas como Mahatma Gandhi y el Dr. Besantan. Tu agradable personalidad, tu sonrisa que se desarme, tu amor suave, es todo lo que vemos. ¿Quieres explicar por qué hay tanta diferencia entre tu vida y la vida de los demás que han estado buscando la verdad? ¿Hay dos verdades? Respuesta. ¿Quieres evidencia? ¿Y por qué se juzgará la verdad? A aquellos que dicen que se necesitan esfuerzos e intento para tener la verdad. Pero la verdad se puede lograr a través del esfuerzo, el intento, un juego de probabilidad. Hay quienes luchan y se esfuerzan por conquistar la verdad espectacularmente, ya sea públicamente o en la tranquilidad de una cueva. ¿Encontrarán la verdad? ¿Es la verdad la que se puede descubrir a través del esfuerzo? ¿Hay algún camino que conduzca a la verdad? ¿Tu camino a mi manera, el camino de los que hacen el esfuerzo y el camino de los que no? ¿Hay dos verdades o tienen a la verdad varios aspectos? Bueno, el problema es tuyo, y no el mío. Y su problema es el siguiente. Usted dice que ciertas personas, dos o varios o cientos, hicieron esfuerzos, lucharon, buscaban la verdad. Mientras no hace ningún esfuerzo, lleva una vida agradable y sin pretensiones. ¿Quieres comparar esto? ¿Esto tiene un patrón? ¿Tienes el retrato de tus guías que lucharon para alcanzar la verdad? Y si uno que no se ajusta a su molde, te decepciona y te preguntas, ¿cuál es la verdad? Está decepcionado. Esto es lo importante. Señor, y no sé si tengo la verdad o si alguna otra la tiene. Lo que importa es ver si uno puede descubrir la realidad sin esfuerzo, sin acción de la voluntad y sin lucha. ¿Esto trae comprensión? La verdad, por supuesto, no es algo distante. La verdad se encuentra en las pequeñas cosas de la vida de cada día. En cada palabra, en cada sonrisa, en cada relación, pero no sabemos cómo verla. Y el hombre que intenta, que lucha valientemente, que se disciplina a sí mismo, que está dominado, la verdad tendrá la verdad. La mente que es disciplinada, controlada, limitada por el esfuerzo. Por supuesto, no lo notarás. Es solo la mente silenciosa que la verdad percibirá, y no la mente que se esfuerza por ver. Señor, si hace un esfuerzo por escuchar lo que estoy diciendo, escuchará. Solo cuando está tranquilo. Si miras de cerca, escucha en silencio. Entonces, escucha. Pero si te pones tenso luchando para asimilar todo lo que estás diciendo, tu energía se disipará en tensión, en esfuerzo. En estas condiciones, no encontrará la verdad a través del esfuerzo. No importa quién lo diga. Si los libros viejos, ya sean los antiguos santos o los modernos, el esfuerzo es la negación de la comprensión. Solo la mente tranquila, la mente simple. La verdad no es algo distante. No hay forma de llevarlo a él. No ahí está tu camino, no a mi manera. No hay una forma devocional. No hay forma de ciencia, ni un camino de acción, porque la verdad no tiene forma de liderarla. En el momento en que tienes un camino hacia la verdad, la divide, porque en todos los sentidos es único, y lo que es único al principio terminará en exclusión. El hombre que sigue un camino nunca sabrá la verdad, porque está viviendo en exclusión. Sus medios son exclusivos, y los medios son el final. Los medios no están separados del final. Si los medios son exclusivos, el final también es exclusivo. Por lo tanto, no hay forma de que conduzca a la verdad. Y no hay dos verdades. La verdad no es ni del pasado ni del presente, es atemporal. Y el hombre que cita la verdad del Buda, Sankara, Cristo, o simplemente repite lo que estoy diciendo, no encontrará la verdad. Porque la repetición no es la verdad. La verdad es un estado de ser que surge cuando la mente, que siempre busca dividirse, ser exclusivas, que solo puede pensar en referencia a resultados y logros, dejan de existir. Solo entonces habrá la verdad. La mente que está haciendo esfuerzo al disciplinar el propósito de lograr un fin, no puede conocer la verdad, porque el fin es su proyección. Y el cultivo de esta proyección, sin importar cuán noble, es una forma de autoadoración. Estar en estas condiciones es adorarte a ti mismo, y por lo tanto, no puedes saber la verdad. La verdad solo se puede saber cuando entendemos todo el proceso de la mente. Cuando no hay lucha. La verdad es un hecho, y el hecho solo se puede entender después de empujar las diversas cosas que se colocaron entre la mente y el hecho. El hecho
son sus relaciones con la propiedad, con su esposa, con humanos, con la naturaleza, con ideas. Mientras no comprenda el hecho de las relaciones, su búsqueda de Dios solo servirá para aumentar la confusión. Porque es un reemplazo, un escape, y por lo tanto, sin sentido. Mientras domina a su esposo o te domina, mientras tener y poseído, no puedes conocer el amor. Mientras descansa, reemplazando, si bien es ambicioso, no puedes saber la verdad. No es la negación de la ambición lo que hace que la mente se calme. Y la virtud no es la negación de la adicción. La virtud es un estado de libertad de orden que la adicción no puede dar. Y la comprensión de la adicción es el establecimiento de la verdad. El hombre que construye iglesias o templos en nombre de Dios, con el dinero que ha reunido para explotación, astucia y deshonestidad, no sabrá la verdad. Puede tener líneas suaves, pero su lengua tiene el sabor amargo de la explotación y el sufrimiento. Solo conocerás la verdad que no busca la verdad, que no está luchando o tratando de alcanzarla. La mente en sí es un resultado, y todo lo que produce siempre es un resultado. Pero el hombre que está contento con lo que es, él sabrá la verdad. La contento no significa estar satisfecho con el status quo, con el mantenimiento de las cosas como están. Esto no es contentamiento. No es para darse cuenta de un hecho de verdad, y en su forma gratuita de que hay satisfacción, lo cual es virtud. La verdad no es continua. No tiene hogar. Solo se puede ver el momento por un momento. Lo que fue cierto ayer, no es cierto hoy. Y lo que es cierto hoy no será cierto mañana. La verdad no tiene continuidad. La mente es lo que quiere hacer la experiencia que llama la verdad continuamente. Y esta mente no sabrá la verdad. La verdad siempre es nueva. Está viendo la misma sonrisa y verla como si fuera nueva. Vea a la misma persona y verla de una manera nueva. Vea de una nueva manera las palmas que se sacuden. Vaya a una reunión de la vida siempre de una manera nueva. La verdad no puede ser conquistada a través de libros, a través de la devoción o el autoempleo. Pero se sabe cuando la mente es libre, cuando está en silencio. Y esta libertad, esta tranquilidad de la mente, solo llega cuando se entienden los hechos de sus relaciones. Sin comprender sus relaciones, todo lo que hace solo crea nuevos problemas. Pero cuando la mente está libre de todas sus proyecciones, existe un estado de tranquilidad en el que cesan los problemas. Y solo entonces surge en la existencia de los atemporales, lo eterno. La verdad no es, por lo tanto, algo de conocimiento, algo para recordar, algo que se repite, impresa y publicite. La verdad es lo que es, no tiene nombre y, por lo tanto, es inaccesible para la mente. Debe ser bastante evidente para la mayoría de nosotros la necesidad de introducir un tipo diferente de pensamiento y acción en el mundo. Y tal cosa requiere una observación muy cercana de nosotros mismos. No es un análisis simple, sino una penetración profunda en las actividades de cada uno de nosotros. Los problemas de nuestra existencia diaria son numerosos, y nos faltan los medios y la capacidad de resolverlos. Y dado que nuestras vidas son tan únicas, tan monótonas y estúpidas, buscamos escapar de intelectual o místicamente. Intelectualmente, nos volvemos cínicos, ingeniosos y académicos. Mírico, buscamos desarrollar ciertas universidades o seguir a algunos gurú, con la esperanza de hacer que nuestros corazones sean más caritativos y nuestra vida más interesante. O, al darse cuenta de la insipidez de nuestras vidas y lo que está implícito en nuestros problemas, y darse cuenta de que los problemas aumentan, multiplicamos, creemos que, para realizar una transformación fundamental, no podemos actuar como individuos, y debemos actuar como masas, esto es colectivamente. Creo que es un gran error decir que nuestros problemas deberían resolverse mediante acción colectiva o masiva. Creemos en muy poca importancia, y sin ajustar la acción individual. Cuando los problemas son tan vastos, tan complejos y urgentes, por esta razón, recurrimos a la acción colectiva, o en masa. Pensamos que si usted y yo actuáramos individualmente, obtendríamos resultados insignificantes, y por lo tanto, nos adherimos a los movimientos de masa, y participaríamos en la acción colectiva. Pero si miramos la acción colectiva con plena atención, vemos que realmente se basa en usted y yo. Parece que consideramos la acción de la masa como la única acción efectiva,
porque produce un resultado determinado. Pero olvidamos que la acción individual es mucho más efectiva, ya que la masa consiste en muchos individuos. La masa no es una identidad independiente. No está separado de ti y de mí. Importante, por lo tanto, es que se entiende que la acción creativa, la acción verdaderamente efectiva, solo puede ser promovido por individuos. Eso es, para ti y para mí. La acción masiva es en realidad una invención del político. Es una acción ficticia. Si consulta la historia, verá que todos los grandes movimientos que resultaron en una acción colectiva comenzaron en personas como usted y yo. Individuos capaces de pensar muy claramente y ver las cosas como son. Estas personas, con su comprensión, atraen a otros y existe la acción colectiva. Después de todo, el colectivo está compuesto por individuos. Y solo la reacción del individuo, de usted y yo, pueden producir un cambio fundamental en el mundo. Pero cuando el individuo no se da cuenta de su responsabilidad, la pasa al colectivo. Y el colectivo es utilizado por el político hábil o la hábil guía religiosa. Pero si te das cuenta de que tú y tú eres responsable de transformar las condiciones del mundo, el individuo asumirá una importancia extraordinaria, dejando de ser un mero instrumento en manos de otros. Entonces, por lo tanto, usted, el individuo, es parte de la sociedad. No está separado de la sociedad. ¿Qué es? La sociedad está Si bien la sociedad es una entidad separada de usted, la crea y, por lo tanto, solo usted puede modificarla. Pero en lugar de comprender nuestra responsabilidad como individuos, en el medio del colectivo, nos convertimos, como individuos, cínicos, intelectuales y místicos. Exhumamos nuestra responsabilidad en referencia a la acción positiva, que debe ser revolucionaria en el sentido fundamental. Mientras que un individuo, quien somos tú y yo, no asume la responsabilidad de la transformación completa de la sociedad seguirá siendo tal como está. Parece que olvidamos que el problema del mundo es el problema individual, que los problemas del mundo son creados por usted y yo como individuos. Los problemas de guerra, hambre, exploración y todos los demás innumerables problemas que vienen a cada uno de nosotros son creados por usted y yo. Hasta que nos entendamos incluso, en todos los niveles, mantendremos la degradación de la sociedad actual. Por lo tanto, antes de cambiar la sociedad, tenemos que comprender toda nuestra estructura, el camino de nuestro pensamiento, el camino de nuestra acción, la naturaleza de nuestras relaciones con las personas, las ideas y las cosas. La revolución en la sociedad debe comenzar con la revolución en nuestro propio pensamiento y actuación. La comprensión de nosotros mismos es de importancia primordial. Si deseamos hacer una transformación radical en la sociedad, y la comprensión de nosotros mismos es el autoconocimiento. Hemos hecho que el autoconocimiento sea algo extremadamente difícil y remoto. Las religiones han hecho que el autoconocimiento sea muy místico, abstracto y distante. Pero si lo examinamos con cuidado, veremos que el autoconocimiento es muy simple y solo requiere atención a las relaciones. Y es esencial si queremos una revolución fundamental en la estructura de la sociedad. Si usted, el individuo, no comprende las tendencias de su propio pensamiento y sus actividades, la mera realización de una revolución superficial en la estructura exterior de la sociedad solo creará más confusión y sufrimiento. Si no se conoce a sí mismo, siga a otra persona, sin conocer todo el proceso de su propio pensamiento y sentimiento, obviamente será llevado a más confusión y más desastres. Después de todo, la vida es una relación. Y sin relaciones, no hay posibilidad de vida. No hay vida de forma aislada. Porque vivir es un proceso de relaciones. Y las relaciones no se realizan con abstracciones, sino con propiedad, con personas e ideas. En tus relaciones te ves como esa. No importa cuán feo o hermoso, sea sensible o grosero, en el espejo de las relaciones, ves con precisión todo el nuevo problema, toda la estructura de ti mismo, tal como estructura de ti mismo. Debido a que es imposible cambiar sus relaciones fundamentalmente, busca escapar intelectual o místicamente, y este escape solo creará nuevos problemas, más confusión y más desastres. Pero si en lugar de huir, examinar la vida de su relación y comprender el conjunto, la estructura de estas relaciones,
tendrá la posibilidad de superar lo que está muy cerca. Ciertamente, para llegar lejos, necesitamos comenzar con lo que está muy cerca. Pero este comienzo con lo que está cerca es difícil para la mayoría de nosotros, porque queremos escapar de lo que es. El hecho de que somos. Sin entendernos a nosotros mismos, no podemos ir lejos. Y estamos en relación continua, ya que no hay existencia sin relaciones. La vida en la relación, por lo tanto, es la inmediata, y para superar lo inmediato, necesitamos comprender las relaciones. Pero preferimos examinar lo que es muy distante, lo que llamamos Dios o la verdad, para promover una revolución fundamental en nuestras relaciones. Y este escape a Dios. Las relaciones son lo único que tenemos. Y sin comprender estas relaciones, nunca descubriremos qué es la realidad o Dios. Por lo tanto, para hacer una modificación completa de la estructura social, la sociedad, el individuo necesita purificar sus relaciones. Y esta purificación de las relaciones es el comienzo de su propia transformación. La libertad política aún no ha generado fe y nueva alegría. En todas partes encontramos el cinismo, el antagonismo comunal y lingüístico, y odio de clase. ¿Cuál es su diagnóstico y su medicamento para esta trágica situación? Respuesta: Señor, este problema no solo existe en la India, sino en todo el mundo. Es un problema mundial, y no solo un problema hindú. Uno de los factores de desintegración nace cuando las personas se dividen en grupos comunales, lingüísticos o seccionales. Parece que pensamos que con el nacionalismo podremos resolver nuestros problemas. Pero el nacionalismo, por amplio, es una exclusión, sigue siendo el separatismo. Y donde hay separatismo, hay desintegración. Aunque está lleno de promesas al principio, llenos de esperanza, alegría y expectativas, el nacionalismo se convierte en un veneno, como se puede ver en este país. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en todos los países. ¿Cómo puede haber una unidad donde hay exclusión? La unidad implica que no debe haber separación de hinduista y musulmán. La unidad se destruye cuando se vuelve exclusiva, cuando se limita a un grupo en particular. La unidad no es lo opuesto a la exclusión. Es la integración interna de todo el ser del individuo en sí mismo, y no la mera identificación con un grupo o sociedad en particular. ¿Por qué eres nacionalista? ¿Por qué pertenece a una clase en particular? ¿Por qué le da tanta importancia a un nombre? Examinemos este proceso de identificación con una nación, con un pueblo, un grupo idiomático, etc. ¿Por qué reclamas hindú? ¿Por qué te llaman hindú, gujarati u otro nombre? ¿No es porque, al identificar algo más grande, también te conviertes en algo más grande? En ti mismo no es nadie. Es árido, vacío, hueco e identificados con algo más grande, llamado India, Inglaterra, o cualquier otra nación, cree que se vuelve importante. Por lo tanto, si dice nacionalista, si se identifica con un país en particular, obviamente indica que en sí mismo es un vacío, insensible, seco y feo. Y al identificar con algo más grande de lo que estás huyendo, de lo que estás. Ahora, dicha identificación necesariamente conduce a la desintegración, porque usted, como individuo, es la base de la sociedad. Y si es deshonesto en su pensamiento, la sociedad que crea o proyecta externamente se basará en la deshonestidad, desprovista de toda la realidad fundamental. Y los políticos religiosos o abisguias se utilizan para el nacionalismo como un medio para lograr un resultado, que es meramente artificial, porque carece de la comprensión de toda la estructura del pensamiento y el sentimiento humano. Parece que pensamos que con la conquista de la independencia alcanzamos la libertad. La libertad no es conquistada. No resulta de la mera independencia política. La libertad llega cuando hay felicidad. Por el mero intercambio de una burocracia blanca para una burocracia marrón, no serás libre, ¿verdad? Sigue siendo el explorador y el explotado. Continúa siendo montado por los hábiles políticos y los numerosos guías que están tratando de llevarte. Ya sabes Dios dónde. El nacionalismo es como un veneno sutil. Y antes de saber lo que está sucediendo, estamos dentro de la guerra. Los gobiernos soberanos, con su nacionalismo y sus fuerzas armadas, toman la guerra sin sentido.
Y evitar la guerra no es convertirse en un mero pacifista o adherirse a un movimiento antibélico, sino comprender toda la estructura de nosotros mismos, como entidades humanas, como individuos, en relaciones entre sí, constituyendo la sociedad. Por lo tanto, entenderse a sí mismo es mucho más importante que darle un nombre. Un nombre es muy fácil de explorar. Pero si te entiendes a ti mismo, nadie puede explorarte. El nacionalismo siempre genera la guerra, y el problema no puede resolverse con la promoción del nacionalismo. Esto solo representa un escape del hecho y una expansión del mismo veneno. Pero al estar libre del nacionalismo, el sentimiento de pertenencia a un grupo en particular, una determinada clase o sociedad, ¿pueden las personas hambrientas e ignorantes de esta tierra entender su mensaje? ¿Cómo puede tener algún significado o significado para él? Respuesta. El problema del hambre y el desempleo no solo existe en este país, aunque aquí es mucho más agudo. Existe en todo el mundo. Tiene causas precisas, y hasta que no entendemos estas causas, el mero rascado de la superficie no dará ningún resultado. El nacionalismo es una de las causas, los gobiernos separados, otro. Existe suficiente conocimiento científico para crear en condiciones que permitan a todos los pueblos de la Tierra obtener alimentos, ropa y dirección. ¿Y por qué no haces eso? ¿No es porque estamos compitiendo por los sistemas? Al darnos cuenta de que hay hambre y desempleo en el mundo, recurrimos a sistemas y fórmulas prometedoras de un futuro mejor. ¿Y has notado que aquellos que tienen un sistema para la solución de desempleo y hambre siempre están luchando contra algún otro sistema? Los sistemas, por lo tanto, se vuelven mucho más importantes que la solución del propio problema del hambre. El hecho de que el hambre nunca se pueda resolver a través de una idea, ya que las ideas siempre generan más conflictos y más oposición. Pero los hechos nunca pueden producir oposición. Hambre y desempleo en este país y en todo el mundo. Y al darnos cuenta del problema, nos aplicamos a él como una idea sobre él. Por lo tanto, la idea, la teoría, el sistema se vuelve mucho más importante que el hecho. Es decir, pasamos de la teoría, una idea, una creencia sobre el hecho. Alrededor de la creencia hay grupos, y estos grupos luchan y se asientan, y el hecho sigue siendo. Lo importante es la comprensión del hecho, y no una idea sobre el hecho. Y esta comprensión no depende de ninguna idea. La idea es la mera fabricación de la mente. Pero la comprensión no es el resultado de la mente. Tenemos mucha inteligencia, habilidad y conocimiento para resolver el hecho del hambre y el desempleo. Pero lo que nos impide resolverlo es nuestra idea con respecto a la solución. El hecho existe, y creamos varias formas de considerarlo. El camino del yogi, el del comisionado, el del capitalista, el del socialista, y etc. Se puede aprender cuando lo apreciamos parcialmente. La forma parcial de apreciar el hecho evita su comprensión. Por lo tanto, el hecho de que el hambre, el desempleo, solo se puede resolver cuando la idea, la creencia, la evitación de la comprensión del hecho no interviene. ¿Significa que no? Esto significa que usted, que es parte de la sociedad, necesita liberarse del nacionalismo, la creencia en una religión dada, construir con una idea o grupo particular. Por lo tanto, la solución del problema no está en manos del comisionado o el IOG, sino en sus propias manos. ¿Cuánto está evitando la solución de todos estos problemas? Si es nacionalista, si pertenece a una determinada casta o clase, si tiene tradiciones religiosas estrechas, entonces, por supuesto, está evitando el bienestar de la humanidad. ¿No eres contrario al matrimonio como institución? Respuesta. Te pido que prestes mucha atención y escuches de manera inteligente, no solo para aumentar la oposición o la resistencia. Es muy fácil estar en contra de algo, tan estúpido resistencia sin comprender. Bueno, la familia es exclusiva, ¿no? La familia es un proceso de identificación particularista. Y cuando la sociedad se basa en esta idea familiar, como una unidad exclusiva, a diferencia de otras unidades exclusivas, tal sociedad inevitablemente producirá violencia. Usamos la familia como un medio de seguridad para nosotros, para el individuo, y donde hay una seguridad individual, la felicidad individual tiende a ser exclusión. Esta exclusión se llama amor. ¿Y en este estado familiar o matrimonio tan llamado, hay realmente amor?
Examinemos cuál es la familia, en lugar de ser conscientes de una teoría al respecto. No estamos considerando el ideal de lo que debería ser, pero examinaremos con precisión lo que familia, como lo conocemos. Comprende a su esposa e hijos por familia, ¿no? Es una unidad en oposición a otras unidades. Y en esta unidad, eres el que es importante. No su esposa, ni para sus hijos o sociedad, sino solo usted, que buscan seguridad, nombre, posición, poder, tanto en la familia como en el exterior. Domina a tu esposa y ella está subordinada a ti. Ganas y gastas el dinero. Ella es tu cocinera y los padres de tus hijos. Sí. Crea a la familia, que es una unidad exclusiva en lugar de otras unidades. Multiplicarte por millones. Producir una sociedad en la que la familia es una entidad exclusiva que aislada a sí misma, que se separa en el antagonismo y la oposición a los demás. Todas las revoluciones intentan abolir a la familia, pero siempre, mal, porque el individuo está constantemente en busca de su propia seguridad, aislamiento, exclusión, ambición y dominación. Por lo tanto, la familia que crea como una unidad separada se convierte en un peligro para el colectivo, que también es el resultado del individuo. Por lo tanto, no puede haber una reforma del colectivo, mientras que usted, como individuo, es exclusivo y busca autoinsulación en cada una de sus acciones, lo que limita su interés para usted mismo. Este proceso de exclusión no es de cierto amor. El amor no es la creación de la mente. El amor no es personal, impersonal o universal. Estas palabras son solo mente. El amor es algo que no se puede entender siempre que haya un pensamiento exclusivo. El pensamiento, que es la reacción en mente, nunca puede entender qué es el amor. El pensamiento es invariablemente exclusivo, separatista. Y cuando el pensamiento busca describir el amor, necesariamente debe terminar con palabras que también son únicas. La familia, como lo conocemos, es la invención de la mente. Y por eso es exclusivo. Es un proceso de magnificación del yo, que es el resultado del pensamiento. Y en la familia nos aferramos tan constantemente, con tanta desesperación. No hay amor. Empleamos la palabra amor. Creemos que nos encanta. Pero de hecho, no la amamos, ¿verdad? Decimos que amamos la verdad, que amamos a la esposa, el esposo, los hijos. Pero esa palabra está rodeada por el humo de los celos, la envidia, la opresión, la dominación y la batalla constante. La familia se convierte en una pesadilla, se convierte en un campo de batalla entre los dos sexos, y por lo tanto, la familia invariablemente se opone a la sociedad. La solución no radica en la legislación para abolir a la familia, sino en su propia comprensión del problema. Y el problema solo se entiende, y, por lo tanto, desaparece. Cuando hay amor verdadero, cuando las cosas en mente no llenan sus corazones, cuando la ambición individual, el buen éxito personal, no predomina, cuando no hay lugar en su corazón, solo entonces sabrá el amor. En la religión, ¿qué necesitamos creer? Si observa, verá que la creencia es uno de los factores que separan a los hombres. Crees en Dios, y los demás no creen en Dios, por lo que tus creencias te separan. La creencia en todo el mundo está organizada como hinduismo, budismo o cristianismo, y por lo tanto, separa al hombre del hombre. Estamos en confusión y pensamos que, a través de la creencia, disiparemos la confusión. Es decir, superamos la creencia de confusión y esperamos que la confusión se disipe. Pero la creencia es un mero escape al hecho de la confusión. No nos ayuda a enfrentar y comprender el hecho, sino para escapar de la confusión en la que nos encontramos. Para comprender la confusión, la creencia no es necesaria. Y la creencia solo sirve como un mamparo entre nosotros y nuestros problemas. La religión, porque es la creencia organizada, se convierte en un medio de escape de lo que es el hecho de la confusión. El hombre que cree en Dios, el hombre que cree en la vida futura, o que tiene algún tipo de creencia, está huyendo del hecho. No conozco hombres que crees en Dios, que practican puja, recitan oraciones y palabras, y que en la vida cotidiana son dominadores, crueles, ambiciosos y deshonestos. ¿Encontraron a Dios a Dios? ¿Están realmente buscando a Dios? ¿Puedes encontrar a Dios a través de repeticiones de palabras o a través de la creencia?
Pero esas personas creen en Dios, adoran a Dios, van al templo todos los días y hagan todo para no darse cuenta de lo que realmente son. Se consideran respetables para estas personas porque son iguales a usted. Así, y en consecuencia, no es una religión absolutamente. El hombre rico que acumula dinero por cruel y deshonesto significa, a través de la explotación astuta, cree en Dios. Y también crees en Dios, y también eres astuto, cruel, especímenes y envidiosos. Puedes encontrar a Dios a través del camino de la deshonestidad, la estafa, las astuciones de la mente. El hecho de que tenga una colección de todos los libros sagrados y los diversos símbolos de Dios, ¿indica que es una persona religioso? Pero la religión no es un escape al hecho. La religión es la comprensión del hecho de que lo es. En sus relaciones diarias, la religión es la forma en que habla, la forma en que se dirige a sus sirvientes, cómo tratan su esposa, hijos y vecinos. Mientras no comprenda sus relaciones con los demás, la sociedad, su esposa e hijos, habrá confusión. Y la mente confundida, haz lo que haces, simplemente creará más confusión, más problemas y más conflictos. La mente que se escapa de la realidad, de los hechos de la vida en la relación, nunca encontrará a Dios. La mente agitada por las creencias nunca sabrá la verdad. Pero la mente que comprende su relación con la propiedad, con personas, con ideas, la mente que ya no lucha con los problemas creados por la vida en la relación, cuya solución no está en el escape, sino en el entendimiento que proviene del amor. Solo esto la mente es capaz de entender la realidad. La mente no puede ser conocida por la mente que está confundida en sus relaciones, o eso se escapa de las relaciones con el aislamiento, pero por la mente que se entiende en acción. Es solo esta mente la que sabrá la verdad. La mente tranquila, la mente silenciosa, no puede llegar a la existencia a través de ninguna forma de compulsión, cualquier forma de disciplina, porque la mente solo es tranquila cuando comprende sus relaciones con la propiedad, con personas e ideas. Y no importa qué hacer, la mente no está tranquila cuando se agita por el hecho de estas relaciones. La mente que es tranquila, sin comprender sus relaciones, es una mente muerta. Pero la mente de que ninguna creencia nutre, lo cual es tranquilo porque comprende sus relaciones, esta mente es silenciosa, creativa y sabrá la realidad. Para la mayoría de nosotros, la libertad es una idea y no una realidad. Cuando hablamos de la libertad, lo que queremos es ser libre en el exterior, hacer lo que quiera, viajar, ser libre de expresarnos de diferentes maneras y pensar lo que nos gusta. La expresión externa de la libertad parece ser de extraordinaria importancia, especialmente en países donde hay tiranía y dictadura, y en aquellos países donde la libertad externa es posible, en busca de más, para complacer más y más posesiones. Si estamos profundamente en lo que implica la libertad, para ser totales y completamente libres en el interno, que se expresa pronto en relación con la sociedad, entonces me parece que debemos preguntarnos si la mente humana, que está tan excesivamente condicionada, puede ser todo gratis. ¿Tiene la mente de vivir y siempre trabajar dentro de las fronteras de su propio condicionamiento, para que no haya posibilidad de libertad? Vemos cómo la mente, al comprender verbalmente que no hay libertad en esta tierra, ni interno ni exteriormente, luego comienza a inventar libertad en otro mundo, una liberación futura, un cielo, etc. Descargamos todos los conceptos teóricos e ideológicos de la libertad para que podamos preguntar si nuestras mentes a las suyas y las mías pueden ser realmente libres. Libre de la dependencia del miedo, la ansiedad, libre de los innumerables problemas, tanto conscientes como los que se esconden en las portadas más profundas del inconsciente. Puede haber una libertad psicológica completa, de modo que la mente humana puede dar con algo que no es temporal, que no es producto del pensamiento, y que al mismo tiempo no constituye un escape de las realidades de la vida cotidiana. A menos que la mente humana sea todo libre interna, psicológicamente, no es posible ver que es cierto, ver si había una realidad que no es inventada por el miedo, que no está formado por la sociedad o la cultura en que vivimos.
Y eso no es un escape de la rutina diaria, con su aburrimiento, soledad, inquietud y desesperación. Para averiguar si realmente existe tanta libertad, tenemos que realizar su propio condicionamiento, los problemas, la superficialidad monótona, el vacío y la insuficiencia de su vida diaria. Y sobre todo, tenemos que realizar el miedo. Tenemos que ser conscientes de ti mismo, no introspectivamente o analítico, excepto darnos cuenta de cómo uno es en realidad. Y ver si es posible estar completamente libre de todos estos problemas que parecen escalar y confundir la mente. Para explorar cómo vamos a hacer, tiene que haber libertad, no al final, excepto del mismo principio. No podemos explorar, investigar o examinar cosas a menos que sea gratuito. Para mirar profundamente, requiere no solo libertad, sino también la disciplina necesaria para observar. La libertad y la disciplina van juntas. No es que alguien deba ser disciplinado para pronto ser libre. Usamos la palabra disciplina no para aceptar el significado tradicional que implica conformar, imitar, suprimir de acuerdo con un patrón determinado, sino con el significado de la raíz de la palabra que debe aprender. El aprendizaje y la libertad se juntan, y la libertad genera su propia disciplina, no una disciplina impuesta por la mente para lograr un cierto resultado. Estas dos cosas son esenciales, la libertad y el acto de aprendizaje. No podemos aprender sobre nosotros mismos a menos que seamos libres, para que pueda observar, no de acuerdo con un patrón, fórmula o concepto, excepto para observarse como es. Esta observación, esta percepción, esto ver, genera su propia disciplina y su propio aprendizaje. Esto no implica cumplimiento, imitación, represión o control de ninguna clase. Y en esto hay una gran belleza. Es un hecho obvio que nuestras mentes están condicionadas por una cultura o sociedad particular, influenciado por varias impresiones, las demandas y tensiones de la vida en la relación, el cumplimiento económico, climático, educativo, religioso, etc. Nuestras mentes están entrenadas para aceptar el miedo y escapar. Si esto es posible por este miedo. Y nunca podemos terminar completamente la naturaleza y la estructura total del miedo. Para que nuestra primera pregunta sea, ¿puede la mente tan cargada como está poner un final completo no solo a su acondicionamiento, sino también a sus miedos? ¿Por qué es el miedo que nos hace aceptar el condicionamiento? No solo escuche 100 números de palabras e ideas que realmente no tengan valor. Observe, al escuchar, los estados de la psique, tan verbales como no verbales, donde si la mente no puede ser libre, no aceptar el miedo, ya sea escapar, ni decir que debo desarrollar valor, resistencia, y tal. Enano ser plenamente dándole cuenta del miedo en lo que alguien es atrapado. No podemos ver muy clara y profundamente hasta que esté libre de esta calidad de miedo. Y es obvio que cuando hay miedo, no hay amor. Entonces, ¿puede la mente estar realmente libre de miedo? Me parece que esto es, tanto para mí como para cualquier persona totalmente seria, una de las preguntas básicas y esenciales que deben formularse y resolverse permanentemente. Hay miedos físicos y miedos psicológicos. Hay miedos físicos para el dolor y los miedos psicológicos. El recuerdo de haber sufrido dolor en el pasado y la idea de que este dolor puede repetirse en el futuro. También hay temores para la vejez y la muerte, los temores de la inseguridad física, la incertidumbre del mañana, no poder ser un gran éxito, no hacer la ambición de ser alguien en este mundo feo, los miedos a la destrucción, la soledad, no para amar o no ser amados, etc. Hay mujeres conscientes de lo igual a los miedos inconscientes. ¿La mente puede ser completamente libre de todo esto? Si la mente dice que no puede, entonces estaba incapaz de sí mismo. Se distorsionó y no puede percibir, entender. Incapaz de ser silencioso e incompleto. Por lo tanto, es una mente que, en la oscuridad, busca la luz sin encontrarla. Y, por lo tanto, inventa una luz hecha de palabras, conceptos y teorías. ¿Cómo puede una mente tan abrumada por los miedos, con todo su condicionamiento, alguna vez estar libre de todo esto? ¿O deberíamos aceptar el miedo como inevitable en la vida? Y la mayoría de nosotros aceptamos el miedo y lo toleramos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos tú y yo, seres humanos, deshacerte del miedo? No de un miedo particular, sino del miedo total de toda la naturaleza y estructura del miedo.
¿Qué es el miedo? Si me permite sugerirlo, no acepte lo que dice el discurso, porque no tiene autoridad. No es un maestro, ni es un gurú, porque si lo es, entonces serían seguidores. Y si eres seguidores, destruyéndote y destruye al maestro. El águila en su vuelo no deja el sendero. Si todo esto está claro, entonces podemos continuar. Podemos averiguarnos por nosotros mismos. No por vía en lo que habla, no a través de sus palabras, ideas o pensamientos. Si la mente puede estar completamente libre de miedo. El dicho aquí no es una introducción. Si no escuchaban claramente y no entendían, no pueden pasar. Para investigar, tiene que haber libertad para mirar. Debe estar libre de daños, conclusiones, conceptos, ideas. Para que pueda observar qué es el miedo. Cuando miramos muy de cerca, ¿no hay miedo? Es decir, podemos observar el miedo muy de cerca, íntimamente, solo cuando el observador es el observado. Investigamos esto. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo surge? Miedos físicos, obvios, podemos entender, al igual que los peligros físicos, para los cuales el miedo es una reacción espontánea. Son bastante fáciles de entender y no tenemos que profundizar mucho en ellos. Pero hablemos de miedos psicológicos. ¿Cómo surgen? ¿Cuál es su origen? Este es el pregunta. Existe el miedo a algo que sucedió ayer, el miedo a algo que podría suceder más tarde, hoy o mañana. Hay miedo a lo que sabemos y existe el miedo a lo desconocido, que es mañana. Podemos ver por sí mismo, muy claramente, que el miedo se origina en la estructura del pensamiento. Pensando en lo que sucedió ayer y que alguien teme, o pensando en el futuro. ¿Verdadero? El pensamiento genera miedo. ¿No es así? Por favor, estaremos muy a salvo de eso. No aceptes mis palabras. Sea absolutamente seguro por sí mismos que el pensamiento es el origen del miedo. Pensando en el dolor psicológico que alguien ha experimentado durante algún tiempo y deseos que no ha repetido, solo pensar en ello genera miedo. ¿Podemos seguir? No podemos ir más allá a menos que veamos esto muy claramente. Pensando en una experiencia, una situación en la que había malestar, peligro, tristeza o dolor, el pensamiento genera miedo. Y habiendo establecido psicológicamente una cierta seguridad, no quiere esta seguridad cambia, porque cada incertidumbre es un peligro, y por lo tanto, surge el miedo. El pensamiento es responsable del miedo, y también es responsable del placer. Cuando disfrutamos de una experiencia agradable, el pensamiento lo piensa y quiere perpetuarla. Y cuando esto no es posible, hay resistencia, ira, desesperación y miedo. Por lo tanto, el pensamiento genera miedo y placer. ¿No es así? Esta no es una conclusión verbal. No hay fórmula para escapar del miedo. Esto significa que donde hay placer, hay dolor y miedo, perpetuado por el pensamiento. El placer va con el dolor. Ambos son indivisibles, y el pensamiento es responsable de ambos. Si no hubiera mañana, ni el momento siguiente, que piense en términos de miedo o placer, entonces ninguno de los dos existiría. ¿Seguimos adelante? Esta es una realidad, no como una idea, sino como algo que nos hemos descubierto a sí mismos, y por lo tanto, es real. Para que podamos decir, he descubierto que el pensamiento genera tanto el placer como el miedo. Uno disfrutaba del placer sexual, y luego piensa en él a través de imágenes, pinturas mentales, y el mismo pensamiento sobre el sexo. Fortalece este placer que ahora existe en las imágenes del pensamiento. Y cuando esto se frustra, hay dolor, ansiedad, miedo, celos, mortificación, ira, brutalidad. Y con eso, no queremos decir que no debería experimentar el placer. Bendito no es el placer. El éxtasis no es generado por el pensamiento. Es una costumbre de todo lo diferente. Podemos llegar a la felicidad o al éxtasis solo cuando entendemos la naturaleza del pensamiento, lo que genera placer y miedo. Entonces surge la pregunta: si el pensamiento genera miedo y placer, porque es bastante obvio que donde hay placer tiene que haber dolor, entonces te preguntas, ¿puede cesar el pensamiento? Lo que no significa que termines la percepción o disfrutes de la belleza. Es como si tuviéramos la belleza de una nube o un árbol y lo disfrutara por completo, completamente y completamente. Pero cuando el pensamiento busca tener la misma experiencia mañana, el mismo deleite que experimentó ayer, viendo esta nube, esta árbol, esta flor,
la cara atractiva de alguien, luego invita a la decepción, el dolor, el miedo y el placer. ¿Puedes terminar el pensamiento? ¿O es esta una pregunta totalmente incorrecta? Es una pregunta equivocada, porque queremos experimentar un estado de éxtasis, de bliss, que no es placer. Al finalizar el pensamiento, esperamos encontrar algo que sea inmenso, pero no el producto del placer y el miedo. La pregunta correcta es, ¿qué papel juega en la vida? Y no cómo podemos terminar con el pensamiento. ¿Cuál es la relación del pensamiento con la acción cuando la acción es necesaria? ¿Por qué, cuando hay un completo disfrute de la belleza, no surge el pensamiento de ninguna manera? ¿Por qué, si no apareciera, no se proyectaría para el futuro? Quiero averiguar cuándo hay plena disfrutar de la belleza de una montaña, una cara hermosa, una extensión de agua. ¿Por qué tienes que brotar el pensamiento que dice? ¿Tienes que disfrutar este placer mañana? Tengo que averiguar cuál es la relación del pensamiento con la acción. Y el pensamiento también debe intervenir cuando el pensamiento no es necesario absolutamente. Vea un hermoso árbol, sin una hoja, erigido contra el cielo. Es extraordinariamente hermoso, y esto es suficiente. Fin. ¿Por qué tienes que mezclar el pensamiento y decir, debería probar este mismo deleite mañana? Y también veo que el pensamiento tiene que operar en acción. La habilidad en acción también es la habilidad en el pensamiento. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera relación entre el pensamiento y la acción? Como sucede, nuestra acción se basa en conceptos, ideas. Tiene una idea, un concepto de lo que debe hacer. Si lo que se hace es una aproximación a este concepto, idea o ideal, para que haya una división entre acción y concepto. El ideal, lo que debería ser, y en esta división hay conflicto. Cualquier división psicológica tiene que generar conflictos. Y me pregunto, ¿cuál es la relación del pensamiento con la acción? Si hay una división entre la acción y la idea, entonces la acción está incompleta. ¿Hay alguna acción en la que el pensamiento ve algo al instante y actúa de inmediato, sin ninguna idea, alguna ideología que actúe por separado? ¿Hay alguna acción en la que sea la misma acción en la que se piensa lo mismo? Veo que el pensamiento genera miedo y placer. Veo que donde hay placer, hay dolor. Y por lo tanto, resistencia al dolor. Veo esto claramente. Y el ayuno es la acción inmediata. En el velo participa el pensamiento, la lógica y el pensamiento claramente. Y, sin embargo, el vellón y la acción son instantáneos. Por lo tanto, hay libertad. ¿Nos estamos comunicando? Vamos despacio, porque esto es complicado. Difícil. No digas que sí tan fácilmente. Si dices que sí, entonces, cuando abandonas la carpa, debe estar libre de miedo. El dicho de que sí es una mera afirmación que entendió verbalmente, intelectualmente, lo que no significa nada. Usted y yo estamos aquí investigando el tema del miedo, y cuando nos vamos aquí, tenemos que estar conscientemente libres de miedo. Esto significa que eres un ser humano libre, un ser diferentes humanos, totalmente transformados. Pero no es que sea mañana, pero ahora mismo, porque ves con claridad que el pensamiento genera miedo y placer. Verá que todos nuestros valores están respaldados por el miedo y el placer. Los valores morales, éticos, sociales, religiosos o espirituales. Si ha visto esta verdad, y para verla, debe estar extraordinariamente alerta, observando cada movimiento de pensamiento en forma clara y lógica. Entonces este mismo ver es una acción total, y, por lo tanto, cuando se va aquí, está completamente libre de miedo. De lo contrario, dirá, ¿cómo estaré libre de miedo mañana? El pensamiento tiene que funcionar en acción. Tenemos que pensar cuando nos vamos a casa o cuando te acercas a un autobús, un tren, cuando vas a la oficina. Así que el pensamiento funciona de manera eficiente, objetiva, en forma impersonal y sin emociones. Este pensamiento es de vital importancia, pero cuando el pensamiento continúa esta experiencia que tuvo y la lleva a través de la memoria para el futuro, entonces dicha acción es incompleta. Y por lo tanto, hay una forma de resistencia. Luego podemos pasar a la siguiente pregunta,
que sugiero que formulemos así. ¿Cuál es el origen del pensamiento? ¿Y quién es el pensador? Podemos ver que el pensamiento es la respuesta del conocimiento, la experiencia como una memoria acumulada, cuyo trastorno surge una respuesta de pensamiento a cualquier provocación. Se preguntan dónde vive la respuesta inmediata. La memoria, la experiencia, el conocimiento es la transformación de la cual surge el pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento nunca es nuevo. El pensamiento siempre es viejo. El pensamiento no puede que nunca sea gratuito porque está vinculado al pasado, y por lo tanto, no puede ver nada nuevo. Cuando entiendo esto claramente, la mente está tranquila. La vida es un momento constante de relación. Y pensó, tratar de capturar este movimiento como un final del pasado, como memoria, tiene miedo a la vida. Cuando nos damos cuenta de todo esto, cuando nos damos cuenta de que la libertad necesitaba preguntar y preguntar claramente, debe haber una disciplina de aprendizaje y no represión o imitación. Cuando vemos cómo la mente fue condicionada por la sociedad, por el pasado, cuando nos damos cuenta de que todo pensamiento se origina en el cerebro, es antigua, y por lo tanto, no puede entender nada nuevo. Entonces, la mente se paga por completo, sin ser controlada o tranquila. No hay ningún sistema o método en absoluto. No importa que sea Japón Zen o un sistema indio para que la mente esté callada. Porque lo más seguro que puede hacer la mente es disciplinarse para estar callado. Si vimos todo esto ahora, si lo vimos realmente y no como algo teórico, debes darte cuenta de que entonces surge una acción. Y esta acción es la que nos libera del miedo. Por lo tanto, en cada vez que surge el miedo, existe una percepción inmediata y terminación de este miedo. ¿Qué es el amor? Para la mayoría de nosotros es un placer y, por lo tanto, miedo. Esto es lo que llamamos amor. Entonces, ¿qué es el amor cuando entendemos el placer y el miedo? ¿Quién responderá a esta pregunta? ¿Qué habla el sacerdote, el libro? Es un agente externo que nos diga que lo estamos haciendo muy bien y que deberíamos continuar adelante. ¿O es eso? Habiendo examinado, observado y visto en forma no vertical la estructura y la naturaleza total del placer, el miedo, el dolor, encontramos que el observador, el pensador, es parte del pensamiento. Si no se pensaba, no hay pensador, porque ambos son inseparables. El pensador es el pensamiento. Hay una cierta belleza y suministros para ver esto. ¿Dónde está la mente ahora que comenzó a preguntar en este problema de miedo? ¿Entiende? ¿Cuál es ahora la condición mental de que pasaste todo esto? ¿Es lo mismo que antes de llegar a este estado? Habiendo visto íntimamente, después de haber visto la naturaleza de esta costura y llamada pensamiento, miedo y placer, ¿cuál es el verdadero estado mental ahora? Es obvio que nadie excepto usted puede responder esa pregunta. Y, si pudieras profundizar, verás que la mente ha experimentado una transformación total. Una de las cosas más fáciles que hay es hacer una pregunta. Probablemente algunos pensaban que esa pregunta formularía mientras yo hablaba. Estamos más interesados. Tendrá que hacernos preguntas, como aquí como en cualquier otro lugar. Es mucho más importante hacer la pregunta correcta que recibir la respuesta. La solución de un problema radica en comprender el problema. La respuesta no está fuera del problema, excepto en el problema en sí. No podemos ver el problema muy claramente si nos preocupa la respuesta, con la solución. La mayoría de nosotros deseamos resolver el problema sin investigarlo. Y para investigarlo adecuadamente, debemos tener energía, intensidad, pasión, no la indolencia y la pereza que sufrimos casi todos, ya que preferimos que alguien más la resuelva. No hay nadie que resuelva ninguno de nuestros problemas, ya sea político, religioso o psicológico. Tenemos que tener mucha energía, pasión e intensidad para mirar y observar el problema. Y luego, al observarlo, la solución surge muy claramente. Esto no implica que no deba hacer preguntas. Por el contrario, tienen que hacerlos. Deben dudar de todo lo que se dice, independientemente de aquellos que lo difundan, incluido lo que lo habla. ¿Existe el peligro de caer en la introspección al conducir o mirar nuestros problemas personales? Porque no ha habido peligro. El peligro al cruzar la calle. ¿Quieres decir que no debemos mirar porque es peligroso hacerlo? Recuerdo una vez, si me permite informar un caso que sirve como ejemplo.
un hombre muy rico vino a vernos y dijo: ¿Sabes la necedad de la que hablamos? Y él dijo: Muy bien, señor, lo investigamos. Y hablamos. Regresó varias veces y después de que llegó la segunda semana, y me dijo que tengo sueños horribles y asombrosos, y parece ver que todo a mi alrededor desaparece, que todas las cosas van y se agregan. Este es probablemente el resultado de preguntar dentro de mí y veo el peligro que representa. Después de que no volvió, todos queremos ser salvos, seguros en nuestro pequeño mundo. El mundo bien establecido. Lo cual es el desorden, el mundo de nuestras relaciones particulares, que no queremos perturbar la relación exclusiva y cercana entre el esposo y la esposa, en el que existe desconfianza, miedo, peligro, celos, ira y dominio. Hay una forma de mirar dentro de nosotros mismos, sin miedo y sin peligro. Es el aspecto sin condena o justificación. Simplemente el aspecto. Sin interpretar, sin juzgar, sin evaluar. Para esto, la mente tiene que estar ansiosa por aprender, observando lo que realmente es. ¿Qué peligro hay en qué es? Los seres humanos son violentos. Esto es una realidad. ¿Qué es? Y el peligro que han causado en el mundo es el efecto de esta violencia. Es el resultado del miedo. Lo que es peligroso observarlo y tratar de este miedo, de tal manera que podemos crear una sociedad diferente con diferentes valores. Gran belleza en la observación. Ver las cosas como son, psicológicas e internamente, lo que no significa que alguien acepte las cosas como son, ni que las rechacen o que quieran cambiar lo que es, porque la misma percepción de lo que se genera la tuya mutación. Pero uno debe saber que el arte de la apariencia y el arte del aspecto nunca es introspectivo o analítico, sino que simplemente consiste en observar sin ninguna opción. ¿No hay miedo espontáneo? ¿Te llamarías miedo a esto? Cuando sabes que el fuego arde, cuando ves un acantilado, ¿es miedo alejarse? Cuando apareces de un animal salvaje, una serpiente, ¿es ese miedo o inteligencia? Esta inteligencia puede ser el resultado del condicionamiento, porque estaba condicionado a los peligros de un acantilado, de lo contrario podría caer, y ese sería el final. Esta inteligencia que te advierte, ten cuidado. ¿Es el miedo a esta inteligencia? Pero es esta inteligencia que funciona cuando nos dividimos en nacionalidades, grupos religiosos, dividiendo entre usted y yo, nosotros y ellos, ¿actuamos con inteligencia? ¿Qué opera en esta división? ¿Qué causa peligros? ¿Qué separa a las personas? ¿Qué causa las guerras? ¿Es la inteligencia en acción o el miedo? Esto es miedo, no inteligencia. En otras palabras, fragmentamos. Una parte de nosotros actúa, si es necesario, de manera inteligente, como cuando evitamos un acantilado o un autobús que pasa. Pero no somos suficientes para ver los peligros del nacionalismo, los peligros de la división entre los seres humanos. De modo que una parte de nosotros, una pequeña parte, es inteligente, y el resto, no. Donde hay fragmentación, tiene que haber conflicto y miseria. La esencia del conflicto es la división y la contradicción en nosotros mismos. Esta contradicción no se puede integrar. Una de nuestras ideas más peculiares es que debemos integrarnos. No sé qué significa eso realmente. ¿Quién es lo que integrará las dos naturalezas divididas y opuestas? ¿No es parte de esta división el integrador mismo? Sin embargo, cuando lo vemos, cuando te das cuenta sin ninguna opción, entonces no hay división. ¿Hay alguna diferencia entre el pensamiento correcto y la acción correcta? Cuando usa la palabra correcta en relación con el pensamiento y la acción, entonces esta acción correcta es una acción incorrecta, ¿no? Cuando usamos la palabra correcta, ya tenemos una idea de lo que es correcto. Cuando tienes una idea de lo que es correcto, esto es incorrecto. Debido a que lo que considera lo correcto es apoyado por su daño, su condicionamiento, su miedo, en su cultura, en su sociedad, en sus propias características, miedos, sanciones religiosas, etc. Tiene el estándar, y este mismo estándar es incorrecto e inmoral en sí mismo. La moral social es inmoral. ¿Estás de acuerdo? Si está de acuerdo,
Entonces rechazó la moralidad social, que es codiciosa, envidia, ambición, culto a jerarquías, etc. Pero cuando dices que está de acuerdo, ¿es porque lo viviste? ¿Realmente quieres decir que la moralidad social es inmoral? ¿O son solo unas pocas palabras? Señor, el ser realmente moral y virtuoso es una de las cosas más extraordinarias de la vida. Y esta moralidad no tiene absolutamente nada que ver con la conducta social y ambiental. Para ser realmente virtuoso, tendrá que ser libre. Y no somos libres si sigue la moral social de la codicia, la envidia, la competencia, el culto al éxito. Ya sabes, todas estas cosas que sociedad para impedir como moral. En una parada, un soldado está muy tranquilo, con su espalda recta, sosteniendo el rifle con precisión. Fue ejercido día tras día. Para él no hay libertad en absoluto. Es muy tranquilo. Pero esta quietud, ¿sigue siendo un niño que está absorto en un juguete? Lleve el juguete, y al niño de regreso a su propia forma de ser. Comprenda esto de una vez, y para siempre, porque es muy simple. ¿Puede la disciplina crear quietud? Puede producir un embrague, un estado de estancamiento, pero produce esta quietud, que, siendo quietud, es al mismo tiempo intensamente activa. Señor, ¿qué quieres hacer aquí en este mundo? Muy simple, mi señor. No quiero nada. Este es el primero. El segundo, vivir. Vivir en este mundo. Este mundo es maravillosamente hermoso. Es nuestro mundo, nuestra tierra en la que vivimos. Pero no vivimos. Somos mezquinos, divididos, ansiosos. Somos seres humanos asustados y, por lo tanto, no vivimos. No conocemos la verdadera relación. Somos seres solitario y desesperado. No sabemos lo que significa esta sensación de vida en éxtasis, en la suerte. Digo que podemos vivir de esta manera únicamente cuando sabemos cómo estar libres de toda la necedad que llena nuestras vidas. Y estar libre de ellos solo es posible cuando nos damos cuenta de nuestra relación, no solo con los seres humanos, sino también con ideas, con la naturaleza, con todo. En esta relación descubrimos lo que somos. Nuestro miedo, nuestra ansiedad, desesperación, soledad y nuestra completa ausencia de amor. Estamos llenos de teorías, palabras, conocimiento, lo que se dice en otras personas. Pero él no sabe nada sobre sí mismo, y, por lo tanto, no sabemos cómo vivir. Señor, ¿cómo explica los diferentes niveles de conciencia del cerebro humano? El cerebro parece ser una cosa física y la mente no parece ser. Además, la mente parece tener una parte consciente e inconsciente. ¿Cómo podemos ver estas diferentes ideas con claridad? Lo que quieres saber es la diferencia entre el cerebro y la mente. No es así, señor. No es el cerebro en sí el resultado del pasado, una consecuencia de la evolución de muchos miles de años, con todos sus recuerdos, conocimientos y experiencias. ¿No es este cerebro parte de nuestra mente? ¿La mente donde hay uno consciente y un nivel inconsciente? ¿No es todo esto? Lo físico, como lo no físico, lo psicológico. ¿No somos los que han hecho la división entre consciente e inconsciente? El cerebro y el no cerebro. ¿No podemos ver todo el asunto como una totalidad no fragmentada? ¿El inconsciente es tan distinto de lo consciente? ¿O es el inconsciente una parte de la totalidad que dividimos? Desde entonces surge la pregunta: ¿cómo puede la mente consciente explicar la inconsciencia? ¿Puede lo positivo, que es el funcional, que funciona todos los días, observar al inconsciente? No sé si tuvimos tiempo de dilucidar este problema. ¿No estás cansado? Por favor, caballeros, no conviertan esto en un entretenimiento. ¿Cómo podrían hacerlo sentado en una agradable y cálida vivienda, escuchando la voz de alguien? Estamos lidiando con cosas muy serias, y si ha trabajado como alguien debería hacerlo, entonces debe estar cansado. El cerebro no puede asimilar más sin fatiga. Y para hundirse en este tema de lo consciente y lo inconsciente, necesitamos una mente aguda y clara que pueda observar. Dudo que al final de la hora y media puedas hacerlo. ¿Eres como consideramos esta pregunta más tarde? Y vamos a hablar esta noche sobre el tema de lo consciente y lo inconsciente, la mente superficial y las portadas más profundas del inconsciente. Me pregunto por qué dividimos la vida en fragmentos: vida empresarial, vida social, familiares, religiosos, deportes. ¿Por qué es esta división? No solo en nosotros mismos, sino también socialmente.
Nosotros y ellos, tú y yo, amamos y odiamos, morimos y vivimos. Me parece que debemos profundizar lo suficiente en esta pregunta para averiguar si hay una forma de vida en la que no hay división entre vivir y morir, entre lo consciente y lo inconsciente. Vida social y negocios, vida familiar e individual. Estas divisiones entre nacionalidades, religiones, clases sociales, toda esta separación dentro de nosotros mismos, donde hay tanta contradicción, ¿por qué vivimos de esta manera? Esto genera mucho desorden, conflicto y guerras. Produce verdadera inseguridad, tan internamente como externamente. Hay tanta división, Dios y el diablo, el mal y el bien, lo que debería ser y qué es. Creo que valdría la pena que hayamos dedicado esta noche a descubrir si hay una forma de vivir no teórico o intelectual, excepto real, en la que no hay división, en el que la acción no está fragmentada. De modo que la vida es un flujo constante, y donde cada acción está relacionada con todas las demás acciones. Para descubrir una forma de vida en la que no hay fragmentación, tenemos que preguntar profundamente en el tema de la muerte y el amor. Si entendemos esto, podemos lograr una forma de vida que sea un movimiento continuo y no fragmentado. Una forma de vida altamente inteligente. Una mente fragmentada carece de inteligencia. El hombre que toma media docena de vidas, a quien se acepta que es muy moral, por supuesto, revela falta de inteligencia. Me parece que la idea de integración, recolectando varios fragmentos para hacer todo, no es una idea inteligente, porque implica que hay un integrador, uno que se está integrando, recopilando todo el fragmentos. Pero la misma entidad que intenta hacer esto, también es parte del fragmento. Lo que necesitamos es una inteligencia y pasión que pueda producir una revolución radical en nuestras vidas, por lo que no hay acción contradictoria, excepto un movimiento total y continuo. Para que este cambio ocurra en nuestras vidas, tiene que haber pasión. Para hacer algo que valga la pena, debe tener esta intensa pasión, que no es placer. Para comprender esta acción que no es fragmentaria o contradictoria, debe haber esta pasión. Los conceptos y fórmulas intelectuales no cambiarán nuestra forma de vida. Solo hará la comprensión real de lo que es. Y para eso debe haber intensidad y pasión. Para determinar si hay una forma de vida, una vida diaria, no monástica, que tenga esta calidad de pasión e inteligencia, alguien debe entender la naturaleza del placer. El otro día examinamos la cuestión del placer, cómo el pensamiento sostiene la experiencia que nos proporcionó un placer momentáneo, y cómo pensar en este placer lo prolonga. Y también consideramos que donde hay placer, tiene que haber dolor y miedo. Es un placer. Para la mayoría de nosotros, los valores morales se apoyan en el placer. Incluso la abnegación y el dominio propio, para adaptarse, debe el ímpetu del placer, sin importar cuál sea el grandioso o noble que sea. ¿Es el amor una cosa de placer? Esta palabra amor es tan recargada que todos lo usan del político a su esposo y esposa. Y me parece que solo el amor, en el sentido más profundo de la palabra, es lo que puede crear una forma de vida, en la que no hay fragmentación. El miedo siempre forma parte del placer. Y es obvio que donde hay alguna clase de miedo en la relación, tiene que haber fragmento y división. Esta investigación, porque la mente humana siempre se divide en oposición a los demás, trayendo la violencia de un resultado, y lo que se espera que logre a través de la violencia, es realmente una exposición muy profunda. Los seres humanos están comprometidos con una forma de vida lo que conduce a la guerra, aunque queremos paz y libertad a la vez. Pero es la paz solo como una idea, como una ideología, y al mismo tiempo, todo lo que hacemos condicional. Lo que acabas de ver no fue solo un video. Fue un ejercicio de presencia. Si llegaste hasta aquí, eso muestra que algo en ti está más despierto. Comenta lo que más te impactó, lo que quedó contigo, y comparte con alguien que también valore este tipo de conversación. Gracias, un gran abrazo y hasta el próximo video.